Muy bien, gracias por continuar con nosotros y tal cual pues ya habíamos anunciado, está con nosotros nuestra distinguida invitada en el día de hoy, una invitada que de verdad nos distingue por ser quien es en términos de su persona y porque es muy medular en cuanto a sus explicaciones de necesidad de información en estos tiempos que necesita la gente, de manera particular los dominicanos y especialmente el mundo político dominicano. Nos referimos a la doctora politóloga, doctora Olaya Dotel, que está con nosotros. Bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente a su programa, que en esta es su nueva casa. Así es. Así gracias. Gracias, Olaya. Olaya, ¿cómo ve el panorama político de la República Dominicana? La semana pasada todo el mundo observó lo que se produjo en el Congreso Nacional. Hoy escuchaba al vocero de la bancada del PLD, a Gustavo Sánchez, decir que todavía hay tiempo para someter una reforma constitucional y que el presidente podría prorrogar la legislatura. ¿Qué te parece? Mira, definitivamente las aspiraciones reeleccionistas del presidente Danilo Medina han enrarecido el proceso electoral. O sea, un momento en el que los aspirantes a candidaturas tendrían que estar abocados a trabajar sus propuestas, los partidos políticos organizar sus procesos. Hoy mucha gente está colocando energía en hacer que pase la reforma de la Constitución y posibilitar la repostulación de Danilo o impedirlo. Entonces, yo creo que esto ha distraído las energías de los actores políticos de este sistema político dominicano y ha enrarecido el clima. A eso hay que agregarle el riesgo que supone modificar el pacto colectivo político, cultural y social, económico que representa la Constitución en función de unos intereses particulares. Yo creo que eso, independientemente de que pueda verse en lo inmediato como algo, e incluso hasta superficial, que solo va a tocar la figura del presidente, eso realmente lesiona los derechos políticos de toda la sociedad dominicana. Supone que la modificación de la Carta Magna tiene que ser en función de los intereses colectivos y para ampliar los derechos de la sociedad, no para responder a los intereses de un individuo o de una corriente concreta. Entonces, aquí hay una situación de incertidumbre donde están en juego los derechos políticos de la mayoría de los dominicanos y dominicanas y sobre todo los instrumentos de arbitraje de este proceso. Porque justamente la posibilidad de mantenerse en el poder de manera indefinida es lo que anula la posibilidad de representación de los diferentes sectores poblacionales y por tanto, si en el momento en que un gobierno deja de necesitar a los demás para mantenerse en el poder, en ese momento también deja de representarlo. Entonces estamos ante una real crisis de la democracia, pero también hemos entrado a una crisis de gobernabilidad porque el propio gobierno en este proceso también se le ha dificultado gobernar de manera holgada. No le está siendo fácil tampoco tomar decisiones. El hecho de que se haya impedido que las sesiones del Congreso se efectúen normalmente, eso nos está diciendo que no se está gobernando totalmente y que quien dirige el Poder Ejecutivo no está pudiendo tomar todas las decisiones que desea. Hay una situación, Olaya, no solamente una crisis de gobernabilidad, sino también una crisis económica. Ya los pequeños empresarios, la MIPYME, están protestando y haciéndole un llamado a la clase política de que eso le está afectando a la economía. Totalmente. Y aquí hay una realidad económica muy terrible y es el hecho de que como somos un mercado pequeño, el Estado es el principal actor que mueve el mercado. Entonces, en la medida en que el Estado no paga a los suplidores, paraliza sus propios proyectos. Se retranca todo. Claro. Afecta la vida económica del país. Y, por supuesto, los más vulnerables son los más chiquitos, los pequeños, los medianos y pequeños empresarios. Este es un mercado muy pequeño y donde las decisiones del gobierno afectan de manera directa lo que pasa. Amén de que nadie quiera hacer ninguna inversión importante porque no se sabe cómo se modificarían las reglas de juego y por tanto cómo les afectaría. O sea,
todo se paraliza. Mira, antes de que Dalmací entre con su pregunta, para no salirme del tema, con relación a la reforma, he visto varios alcaldes y regidores de distintos partidos, del PRM, del PLD y del PRD, sugiriendo que se fusionen las elecciones municipales con las nacionales. ¿Tú no crees que eso podría dar lugar a que se introduzca la reforma constitucional y se aproveche esa coyuntura de aprobar la fusión de los dos procesos electorales y ahí mismo someter el proyecto? Mira, es una oferta bien tentadora para buena parte de quienes aspiran en el ámbito municipal. No obstante, yo creo que los actores políticos están muy claros en lo que implicaría una reforma a la Constitución en este momento. Yo creo que no hay debilidad y mucho menos demasiada tentación para ceder en ese sentido, porque el costo va a ser demasiado alto. Nadie duda de que definitivamente en algún momento habrá que abocarse a otra reforma a la Constitución, porque hay elementos, incluso para poder dar mayores garantías dentro del Poder Judicial, se requiere modificar, volver a modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y volver a sacar a la figura del Ministerio Público, del Procurador General de la República, que ha roto el equilibrio en ese organismo y que lo que le ha posibilitado en parte a los presidentes elegir los jueces de las altas cortes. Porque al final está siendo mayoría los últimos presidentes de la República. Bueno, el asunto es que me parece a mí, bueno, que sí, que aquí hay una situación altamente complicada. Usted ha dicho, la he estado escuchando tranquila y detenidamente, Olaya, y usted ha dicho 2 veces que esta situación ha enrarecido el panorama político dominicano. Para que la gente nos entienda, pudiese detallarnos qué es un enrarecimiento en términos políticos en la actualidad, lo que usted define, y cuál sería el punto de convergencia al que usted entiende que se va a llegar. Bueno, yo cuando hablo de enrarecimiento me estoy refiriendo a que los líderes políticos y las organizaciones políticas no están haciendo lo que tendrían que hacer en este momento. No están dedicando sus energías a presentar las propuestas de los candidatos, elaborarlas y presentarlas, fortalecer cada precandidato que estamos hablando en este momento, terminar de hacer las negociaciones de cara a las candidaturas con las candidaturas que han sido reservadas. Sí. Esos son temas que no han sido resueltos en la mayoría de los partidos políticos, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, todas las energías, en vez de resolver lo esencial, lo necesario en este momento para garantizarle al electorado una nueva oferta, claridad en la oferta, una oferta además idónea en términos éticos, morales, pero también en términos de propuestas. Entonces, la energía no está puesta ahí, la energía está puesta en evitar que se modifique la Constitución y sobre todo se modifique la Constitución de la manera en que se está queriendo hacer, que está clarísimo que ante la dificultad de haber convencido a los líderes de las diferentes corrientes para inscribirse en ese proceso de modificación de la Constitución, lo que se está haciendo es intentar convencer a los diputados y senadores por la vía espuria, que en este caso es el soborno. Y no lo digo yo, lo está diciendo hasta el propio Partido de la Liberación Dominicana, que reconoce que está dispuesto a pagar para conseguir el voto a favor dentro de una reforma a la Constitución. ¿Y dónde usted piensa que se va a converger? Y de manera particular en el PLD me refiero. Mire, yo creo que hay una situación insalvable en este momento dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Sí? Porque el conflicto no es meramente político. Si es un conflicto político, tiene que ver con la participación del poder. Y con un arreglo en ese sentido, pues eso se podría solucionar. El punto es que ya hay un nivel de radicalización de las dos posiciones, donde hay uno que no ve y no concibe darle participación en el ejercicio del poder al otro, y mucho menos posibilitar que llegue a ejercer el poder. Me refiero a que Danilo Medina hoy está opuesto a que Leonel Fernández vuelva a ser una opción de poder a través del Partido de la Liberación Dominicana. Y aparentemente la corriente de Leonel Fernández, el mismo Leonel Fernández, si bien está más dispuesto a negociar,
O sea, hay una mayor disposición de negociación, pero sobre la base de la candidatura de Leonel Fernández. Entonces, o sea, que hay un retranque también. Hay un elemento que no ha sido posible, y eso hay que agregarle que el Partido de la Liberación Dominicana ha perdido capacidad de arbitraje. Sus órganos de gobierno perdieron capacidad de arbitraje. En el momento en que el comité político llegó a ser controlado fundamentalmente por la corriente de Danilo Medina, y donde la presidencia queda en una situación prácticamente simbólica, y donde no hay otros actores que sean del partido, que es quien convoca la reunión del comité político, y donde no hay la posibilidad de que miembros del partido mantengan una posición equidistante de las dos corrientes, que sí había pasado anteriormente, que en otros momentos de conflicto se había resuelto por la participación y la mediación de quienes participan del comité político. Pero hoy cada uno está inscrito en una corriente, y la mayor parte dentro de la corriente de Danilo Medina. Por eso ha sido prácticamente imposible que el comité político se reúna con la ciudad, en la frecuencia que tendría que haberlo hecho. Y hasta ahora, hasta donde yo sé, no hay fecha para una próxima reunión del comité político. Bueno. Olaya, ¿tú crees que hay sectores dentro del danilismo que persiguen la expulsión del presidente del partido, Leonel Fernández Reina, porque hace apenas días el diputado Elpidio Báez dijo a la prensa que estaban contados los días en el PLD de Leonel Fernández? Hoy se ha hecho viral un audio donde el director del DICON, la DICON, ¿qué se llama? Sí, sí. El señor de Marchena, pues le dice hasta insolente hasta el presidente Leonel Fernández. ¿Tú crees que esa rivalidad, que esos ataques contra el presidente personales, podrá lograr al final que ellos puedan unificarse y limar las asperezas? Sí, porque fíjate, si la posición del danilismo ha llegado a unos niveles de arrogancia que no pueden tolerar que la figura del presidente pueda ser adversada y que pueda ser cuestionada, y lo toman como una ofensa cuando es una cuestión política. E incluso yo me he dado cuenta que el propio presidente Danilo Medina, cuando alguien de la prensa le hace alguna pregunta que no le gusta, reacciona enojándose, haciendo gestos con el rostro, manteniendo distancia. Y por tanto, yo creo que hay unos niveles de radicalización, y me parece que eso tiene que ver por mucho con esa espada de Damocles que cuelga sobre los cuellos de quienes están hoy muy cerca de Danilo Medina, y tiene que ver con la planta de Punta Catalina y los sobornos que se dieran en el proceso de asignación de este proyecto energético. Yo creo que hay una situación, como te decía, sumamente complicada, y donde en este momento yo no veo la posibilidad del establecimiento de un acuerdo entre el danilismo y el leonelismo. Y fundamentalmente porque, como no hay capacidad de arbitraje, no hay un garante del acuerdo, el principal insumo dentro de cualquier organización política, el principal capital de cualquier organización política es la confianza. Sin confianza no hay organización posible que perviva, que sobreviva. No hay posibilidad. Y eso es justamente con lo que no cuenta hoy el Partido de la Liberación Dominicana y sus órganos de gobierno. Entonces, por tanto, yo veo muy difícil que se pueda dar un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y que este acuerdo pueda ser cumplido. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo creo que efectivamente hay una decisión de parte del danilismo de expulsar del partido a la corriente de Leonel Fernández. Y también yo creo que hay sectores fuera del Partido de la Liberación Dominicana que están esperando a Leonel Fernández. ¿Eso resta posibilidad de que pueda mantenerse en el poder el PLD en caso de que haya una ruptura de esa naturaleza? Sin duda alguna, le resta cohesión, disminuye la organización, y por tanto también se disminuyen sus posibilidades de ganar las elecciones. Y con lo de la nueva ley ahora, ¿pudiese, digamos, que Leonel Fernández ser candidato en otra organización? Me parece que hay una salida. Yo pensaba que no hasta hace poco, pero pareciera que pudiera ir como candidato independiente. Sí, claro. Entonces, okay. si puede ir como candidato independiente,
Rafi no puede ir de ninguna manera. Ok, porque le he dicho que va como independiente. Él estará haciendo negocios que no sé con quién. Ok. Pero Rafi no puede ir porque tiene una imposibilidad constitucional que tiene que ver con O sea, que él su está paralelo al presidente. nacionalidad. Ah, ya. No, lo que pasa es que, primero, él tiene doble nacionalidad. Sí, así es. Y con doble nacionalidad tú no puedes ser candidato a la presidencia. Y no ha querido renunciar a una de ellas. Él está engañando a mucha gente. Sí. Está engañando a mucha gente cuando le dice que puede ser y que va a ser candidato a la presidencia cuando tiene un impedimento constitucional y ya la Junta Central Electoral se pronunció en ese sentido. Así que estamos hablando aquí de una gran estafa política. Un candidato independiente para volver a Leonel Fernández es aquel que puede recibir apoyo de distintas organizaciones. Totalmente, totalmente. Entonces, pudiera ir como candidato independiente y formar, eso sí, tendrían que darse una serie de comités, que yo me imagino que hay una serie de partidos que lo apoyarían, como una corriente del Partido Reformista Social Cristiano, que aparentemente lo está esperando con los brazos abiertos. Olaya, en la semana, hace más de una semana, el Consorcio de Periodistas de Investigación Internacionales pues sacó una serie de informaciones que según el Procurador General de la República no le fueron enviadas desde Brasil. Han comenzado, después de esa denuncia pública realizada por la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe, a investigar una serie de personas que han sido señaladas en ese nuevo caso de corrupción, porque se está hablando de 39.5 millones de dólares para el caso de Punta Catalina. ¿Tú crees que el Procurador General de la República continuará con esas investigaciones, llegará hasta el fondo de las personas que han sido mencionadas en ese... Mira, situaciones como esas retan a uno, retan el mantener la compostura y dar una respuesta con cierto nivel de altura. Ocurrieron dos cosas con el reportaje de Alicia Ortega, y es que la Procuraduría, como bien señalas, dijo que esa información no la había recibido Odebrecht. Sí. Y Odebrecht dijo que le había sí. entregado todo. Sin embargo, no ha habido, que sepamos, ninguna acción por parte de la Procuraduría que cuestione la información que le dio Odebrecht. Yo me inclino a pensar como ciudadana de que la Procuraduría tiene y dispone de toda la información que necesita. Lo que no hay es la voluntad política de dar recurso a ese expediente como se debiera, porque a pesar de que ya está demostrado que se pagaron sobornos para la asignación del proyecto de la planta de Punta Catalina, pareciera que los otros implicados están muy cerca de la figura del presidente Danilo Medina, que es el jefe del Procurador General de la República. Y por tanto, tomar alguna otra acción llevaría a los linderos de quienes han dirigido el Senado en los últimos años, quienes han dirigido la Cámara de Diputados, quienes han dirigido determinadas comisiones, pero además hacia otros funcionarios públicos de este gobierno que son parte del anillo palaciego, como dirían en otro momento. Esta situación que está viviendo el país, específicamente el Partido de la Liberación Dominicana, vamos a decirlo en buen dominicano, ¿no tiene parangón en la historia política dominicana o hay algún precedente? Claro que sí, que hay referentes. Y eso es parte de la cultura política dominicana y latinoamericana. O sea, el autoritarismo, esa entronización de la aspiración de construirse como caudillo, que también es una aspiración de los líderes políticos, donde su palabra está por encima de sus organizaciones, de toda su propia institucionalidad, y por tanto eso se va a expresar también en un ejercicio de la Presidencia de la República por encima de las leyes, normas, incluyendo el presupuesto de la Nación. O sea, aquí el presidente de la República anda con el presupuesto en el bolsillo. Las visitas sorpresas son un indicador de ello. Entonces, por tanto, tenemos una cultura presidencial, un presidencialismo autoritario, que es una cultura política donde se ejerce el poder de la presidencia de una manera autoritaria por encima de las leyes. Y su frontera con una dictadura está bastante difusa por momentos. Por tanto, hay una situación complicada a ese respecto,
Y bueno, yo creo que estamos ante una situación donde, bueno, yo creo que es impredecible lo que puede pasar en las próximas semanas. Hay que esperar. Johnny y los distinguidos televidentes, en la semana pasada salió la información de que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, hizo una llamada al presidente de la República y que hablaron sobre la situación política del país. Esto pues lo supo el país a través de un comunicado que a su vez publicó la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y luego pues de Palacio salió también una información. ¿Qué opinión le merece a usted? Mira, yo creo que efectivamente, o sea, yo me inscribo entre las personas que creen que eso paró momentáneamente el proceso de presentación de reforma a la Constitución. Yo creo que eso lo paró momentáneamente, pero yo no creo que esa llamada de Pompeo llamando a respetar la Constitución detenga definitivamente las aspiraciones reeleccionistas y de reforma a la Constitución de Danilo Medina. Yo creo que hay precedentes de que Danilo Medina, bueno, ha tomado decisiones que no han pasado, que no han sido del gusto del gobierno norteamericano. Están las relaciones con China. Exactamente, yo creo que él se la ha jugado en determinado momento en función de sus propios intereses. Y yo creo que en este momento él está dispuesto a jugársela todo. Y yo creo que me parece que también había un momento muy difícil y con mucha presión para él introducir. O sea, no era un momento favorable para ello, pero a mí me parece que esta semana muy bien podemos asistir a la concreción del inicio del proceso de intento del proceso de reforma a la Constitución. ¿Tú crees que la oposición está jugando su papel ante esta crisis que está viviendo el país? Yo creo que la oposición lo está jugando. Yo creo que lo que pasó el viernes con la manifestación que hiciera Luis Abinader. ¿Y por qué Hipólito no se integró? Y fue mejor que no se integrara para Luis Abinader. ¿Ah, sí? Sí, le resultó al final de beneficio porque le permitió, no solamente con el discurso se distanció de Leonel Fernández, porque esa era la otra, cómo va a ser, que va a ir y va a apoyar a Leonel Fernández cuando lo más normal dentro de un sistema político democrático es que los adversarios coinciden en algún momento. Eso es parte de la democracia. Lo que sería cuestionante es justamente que coincidan en determinados temas que lesionen los intereses de la sociedad. Sí. Exactamente. Entonces yo sí me hubiera y a mucha gente le hubiera generado sospecha que coincidiera con el danilismo. ¿O no tiene que ver eso? Porque también el PRM tiene su situación interna. Los dos quieren llegar a ser candidato y a ser presidente. ¿No tendrá que ver parte de eso? Yo creo que Hipólito Mejía es un hombre muy inteligente. Y un gallo rejugado, como dicen. Y políticamente inteligente. Y él sabe que no va a ganar, porque los números de todas las encuestas lo dan muy atrás. Ahora, él sí tiene una corriente y unos seguidores que yo imagino que parte de este proceso en el que él participa es justamente mantener viva esa corriente y, por supuesto, construir un espacio dentro del partido y dentro de un próximo gobierno para esos seguidores de él. Mira, nos están haciendo señas de que nos queda un minuto. ¿Qué mensaje tú le mandas a la población? ¿Qué esperanza le da a los dominicanos con relación a esta crisis económica que está viviendo el país? Mira, yo creo que la crisis, en este caso es una crisis económica y política, y es económica porque es política también, yo creo que es una gran oportunidad de cambio. Y lo que la República Dominicana le hace falta es más política y más democracia. Dice que una sociedad politizada, yo creo que no, que lo que le hace falta es que a la sociedad se involucre más en la política, que participe y que defienda sus derechos en el mejor espacio que hay en este momento, que es la calle. Bueno, señores, pues agradecer a todos ustedes el hecho de que nos hayan prestado su atención en esta mañana, pedirle que continúen con toda la programación de RNN Canal 27 y agradecer a nuestra distinguida invitada en el día de hoy el hecho de que también haya tomado tiempo para conversar con nosotros. Hasta la próxima.